el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo voy a comenzar, mis amados hermanos, con una lectura bíblica, ¿verdad? Y así voy a orar después, ¿verdad? Para el comienzo aún del programa. Gloria a Dios. Amén. Dice allá mi amado hermano en Efesios 1:3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Señor Jesús, gracias. Gracias, mi Dios amado. Sabemos, Padre, que por medio de su palabra, de usted, somos llamados, Padre eterno. Ayúdanos, Dios, a seguir adelante, Padre. Bendice con bendición, dice su palabra, a mis hermanos que están visualizándonos allá por medio del canal Espíritu Santo y Juego, allá en su precioso hogar. Bendice a cada uno de mis hermanos, amigos que nos están viendo por medio de la televisión. Gracias, Padre, porque usted ha sido bueno con nosotros, Señor, por tenernos, Padre, aquí en este lugar. Papá, yo sé que la palabra llega, Señor, hasta aquel rinconcito, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre, que aún van a tener, Señor, privilegio, Padre eterno, aquí, Padre, en el canal Espíritu Santo y Juego. Dale fuerza para seguir adelante, papá. Yo, Señor, pongo, Padre, aquellos, papá, que están pasando momentos difíciles, Señor, en aquellos hogares, Padre eterno. Dale fuerza, Señor, dale fuerza para que ellos, Padre, se levanten, Señor. Aquellos que han querido, Padre, aún alabarle, Señor, como le hacían antes, y hoy en este momento, Señor, no lo pueden hacer, Padre, porque no se pueden levantar aún de su lecho, o sea, de su cama, Padre. Gracias, Dios bendito de la gloria, porque fiel ha hecho usted, Señor, en este momento con nosotros. Gracias, papá. Gracias, Padre, porque este canal ha sido una bendición para muchas vidas, Señor, como para nuestras, Señor amado. Los pastores, Señor, de este lugar, Padre, pastores Barrios, bendícelos, Padre, también de una manera, Señor, muy especial. A nuestras familias, Padre, aún hijos, nietos, Padre, a una esposa, bendícelo de una manera, Señor, muy especial, de una manera, Padre, muy grande, Señor amado. Gracias, papá. Gracias, Padre, que por medio, Señor, de esta oración, Padre, yo le pido, yo clamo, Señor, por muchas personas, Padre, que usted los alerte, Señor, que usted, Padre, aún los anime, Señor, usted los levante, Padre eterno. Gracias, Dios bendito de la gloria. Gracias, papá. Gracias, papá, porque usted me ha hecho volver otra vez, Señor, como apoyo, Señor, aquí con el hermano Rudy, Señor García, Padre, como director, Señor, aún del programa, Señor. Yo lo bendigo, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Aún, Padre, todo, Señor, lo que Él, Padre, ha sufrido, Señor. Pero aquí estamos, papito lindo. Gracias, papá, por la oportunidad y el privilegio, Señor, que usted me ha dado, papá. Bendito sea su nombre, como dice la palabra, Padre eterno. Bendito sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Así vamos a pedir una alabanza y amén.
causan tus mercedes. Oye mi clamor, Cristo, Cristo. Oye tú mi voz, Salvador, tu gracia dame. Oye mi clamor, ante el trono de la gracia. Ay, oh dulce paz, nada aquí mi alma sacia. Tú eres mi solaz. Cristo, Cristo. Oye tú mi voz, Salvador, tu gracia dame. Oye mi clamor, aleluya. Ayúdame, Jesús, por favor. Solo fío en tus bondades, guíame en tu luz. Ya mi alma no deseches, sálvame, Jesús. Cristo, Cristo. Oye tú mi voz, Salvador, tu gracia dame. Oye mi clamor, fuente vida de consuelo. Tú eres para mí. A quien tengo en este suelo, sino solo a ti. Cristo, Cristo. Oye tú mi voz, Salvador, tu gracia dame. Oye mi clamor, Gloria a Dios, gloria a Dios.
hermano televidente que está en casita. Es una bendición llegar a la intimidad de sus hogares. Y aquí estamos de nuevo en el programa Preparando Líderes al Servicio de Dios. El día de hoy pues tenemos un testimonio muy maravilloso de lo que Dios hace con nuestras vidas, ¿verdad? De dónde nos saca uno y a dónde nos lleva. Nos trae a predicar el evangelio para ganar almas para Cristo. Es una bendición y estamos ya saludando a la hermana Marlene, ya se reportó. Gracias a Dios, Dios la bendiga, hermana Marlene. Está en sintonía del programa Preparando Líderes al Servicio de Dios. Que Dios la bendiga y algo trae para cada uno de nosotros la palabra el día de hoy y el mensaje que trae el hermano a través del testimonio. Vamos a darle el privilegio al hermano Brian que se presente, de qué iglesia viene, su nombre, y es una bendición tenerlo acá en las instalaciones del canal Espíritu Santo y Fuego. Hermano que está en casita, repórtese de dónde nos está viendo, de qué país, de qué nación, de qué departamento, de qué aldea nos está viendo. Repórtese, hermano, que para nosotros es una bendición saber que usted está en sintonía del canal Espíritu Santo y Fuego. Hermano Brian. Muchas gracias, Pastor Rudy. El Señor bendiga a cada uno de los que están en la televisión, ahí en casita, por las redes sociales. Mi nombre es Brian Cortés. Pertenezco al Ministerio Cristiano Visión Familiar. Mi pastor es Mardoqueo Díaz. Reciban un cordial saludo todos de la congregación. Y en este momento pues estamos aquí en el canal Espíritu Santo y Fuego, ya que hoy es un día muy especial. Pastor Rudy ha abierto las puertas para que pueda venir aquí, ¿verdad? Y poder transmitir un mensaje para edificación a cada uno de los que estamos aquí. Amén, aleluya. Sabemos de que Dios tiene el control de cada uno de nosotros y Él nos da un testimonio. Porque de lo más vil y despreciado del mundo saca para su ministerio. Es una bendición y vamos a hablar un poquito, hermano, cómo fue que empezó todo el llamado, ¿verdad? Porque póngale, ¿usted tenía alguna idea que algún día iba a ser cristiano evangélico? Pastor, fíjese que en realidad no, nunca me imaginé, ¿verdad? Pero siempre había algo dentro de mí que decía, algún día le voy a servir a Dios con todo mi corazón. Y mire, aquí estoy sirviendo, ¿verdad? Qué bendición, porque sabemos de que Dios tiene propósitos para cada uno. Pero usted se imaginaba, hermano Brian, cómo iba a llegar a los pies de Cristo. Wow, una pregunta muy... No, nunca me imaginé qué método iba a usar Dios para que llegara a sus pies. Pero fue un camino muy difícil, pero aquí estamos. Amén, aleluya. Hay veces de que nos da la oportunidad de llegar bien, ¿verdad? Sin ningún problema, sin ninguna prueba, pero cuando no queremos es cuando ya viene y empieza a apretar el anzuelo, dice, y a regresarlo para traer a los que Él ha escogido para predicar su palabra, ¿verdad? Y sabemos de que ha sido un proceso muy grande, ¿verdad, hermano Brian? Precisamente no vamos a hablar mucho del proceso, porque si no se termina de hablar del testimonio, ¿verdad? Pero me gozo porque sabemos de que Dios es misericordioso y Él tiene el control de cada uno de nosotros, porque sabemos que vamos hacia una tierra prometida y a estar con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad, hermano Brian? Sabemos de que Dios lo llamó, Dios vino y puso el medio. Hay veces que no nos explicamos por qué es el medio que Dios pone, ¿verdad, hermano Brian? Para llamarnos al ministerio, ¿verdad? Sí, hay veces que pasando uno el proceso, la situación en la que nos encontramos en medio de esa aflicción, Dios tiene algo grande para nuestras vidas, ¿verdad? No lo entendemos, no lo comprendemos. Imagínense usted estar uno tierno en la fe y débil y uno confía en Dios, si nunca ha confiado uno en Dios. Aleluya, ¿verdad? Sí, es bien fácil decir, confía en Dios, tener fe. Es bien fácil, ¿verdad, hermano? Pero cuando uno está en el proceso es el problema, porque ahí no haya ni para dónde agarrar, ¿va? Ni para dónde, ni para allá, ni para acá, para ningún lado. Tenemos 4 puntos sobre la tierra, pero nos encontramos encerrados, ¿verdad, hermano Brian? Sabemos de que Dios pues viene y usa medios para poder llevar
a sus escogidos al lugar donde realmente Él quiere. ¿Y qué dice su familia, hermano Brian, de lo que usted inició, del proceso que llevó? Porque no solo usted lo pasó, sino que también fue su familia, su esposa también pasó ese proceso. Y créame que así como mi esposa también pasó el proceso tan fuerte, así también su esposa pasó ese proceso, porque son dos cosas diferentes lo que dice la Biblia, ¿va? Ni en el hospital ni en la cárcel, ahí se ven los mejores amigos, ¿verdad? Entonces, uno fue en el hospital y el otro fue en la cárcel, ¿verdad, siervo? Entonces, pero sabemos de que ellas estuvieron ahí pendientes y activas en la guerra también, ¿verdad, hermano Brian? Sí, pastor, eso fue algo bien difícil, estando yo preso y ella fuera, ¿verdad? Reciba un cordial saludo desde aquí. Amén. Saludamos. Ahí están en sintonía, ¿verdad, Pastor Rudy? Pero fue algo muy difícil, algo que sin lugar a dudas, cuando Dios dijo en su palabra, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y sin lugar a dudas, esa ayuda idónea nunca me dejó. Fue una parte muy fundamental. Aleluya. Muy fundamental en el proceso que yo pasé, esa ayuda, esa mujer, Dios siga bendiciendo su vida, mi amada esposa, porque fue una ayuda de una mujer de oración, de ayuno, clamándole al Señor, pidiéndole al Señor misericordia por mí, cuando el Señor le daba profecía que el trato era especialmente conmigo. El trato es con Él, le dijo, no es contigo, es con Él. O sea, el Señor conmigo, era yo, en el proceso era yo. Amén, aleluya. Fíjense, hermano, de que nosotros hemos escudriñado en las Escrituras que dice, lo que Dios juntó no lo separa el hombre, ¿verdad? Y hay veces de que Dios no junta parejas. Sí, imagínense, hay parejas que Dios no las juntó, son marido y mujer, pero Dios no las juntó. ¿Por qué? Porque viene el tiempo malo y la mujer se va o el hombre se va y ahí se murió todo. Pero cuando viene el tiempo, cuando Dios verdaderamente junta una pareja, está en las malas y en las buenas, hermano Brian. Y es una bendición que Dios a nosotros nos permitió tener una esposa muy buena, muy maravillosa y unas mujeres de guerra. Amén, así es, pastor. Unas mujeres de guerra, unas mujeres que sin lugar a dudas yo veía a su esposa, pastora Sonia, ¿verdad? Amén. Y ahí le decía, pastora, hermana le decía, porque todavía no era pastora. Amén. Ánimo. Siempre había una palabra, siempre decía saludos hermano Rudy, dígale que amén. El Señor, ¿verdad? Entonces de igual manera yo recibía los saludos que usted me enviaba a mí, amén, hasta donde amén. estaba, ¿verdad? Sin lugar a duda, pues Dios es bueno y en su infinita misericordia y en su infinito amor hoy estamos aquí y venimos a bendecir a muchas almas con nuestro testimonio, ¿verdad, hermano Rudy? Amén, hermano, es una bendición porque Dios nos ha permitido tener un testimonio para que aquellas personas que están pasando enfermedades, están pasando algún problema en sus vidas, a través del testimonio se van a fortalecer. Y es una maravilla pues saber de que Dios ha hecho muchas cosas para llamar a la gente que Él quiere que se salve, ¿verdad, hermano Brian? Así es de que vamos a escuchar una alabanza y cuando regresemos ya va, hermano Brian va a empezar con su testimonio, porque no crea que es tan poquito, es inmenso. Yo creo que la hora y media, hora 20 minutos o tal vez no le va a alcanzar, ¿verdad? Pero sí es un testimonio grande. Amén. Vamos a escuchar la alabanza. Jesucristo, fue la causa de su transgresión. En verdad ni aún le he visto,
Yo te he visto con él en el huerto. Entonces Pedro volvió a negar. Cuando dijo el Señor Jesucristo: si es posible, por ti moriré. En la hora cuando vino la prueba, se olvidó el juramento que dio. Yo canto en alta voz. Entonces Pedro lloró amargamente. Humillado ante el Hijo de Dios. Pregunta el siervo del pontífice: entonces Pedro volvió a negar. Yo te he visto con él en el huerto. Entonces Pedro volvió a negar. Amén. Gloria a Dios. Señor, siga bendiciendo su vida, cada uno por nombre, ahí desde casita, donde usted se encuentre, amado hermano, amado oyente, amado creyente. Vamos a leer una porción de la palabra antes de poder impartir el testimonio, no de impactar lo que yo hice, sino lo que Dios hizo en mi vida. Y para eso le voy a decir que vamos a leer en Proverbios 14:12, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y a su letra dice así: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios y que sea su Santo Espíritu tomando el control. Padre amado y buen Dios, tú que hiciste los cielos, la tierra, el mar y todo lo que aquí hay, Señor, hoy venimos delante de ti en el nombre de Jesús, Padre bendito, pidiéndote, Señor, que seas tú que tome el control de mi espíritu, alma y cuerpo, Señor. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, tomando el control. Es tu Santo Espíritu el que tiene el poder, que sin él nada soy, Padre. Abre el entendimiento a cada hombre, cada mujer que estará viendo esta transmisión, Señor. Seas tú hablando a la vida de cada uno, Señor. Sea tu Santo Espíritu convenciendo, Señor, redarguyendo en cada corazón, Padre bendito amado. Gracias, Señor, por este momento, Señor. Sea de bendición para aquel hermano, aquella hermana que estará ahí, Señor, en la transmisión, Padre bendito. Gracias te doy, Señor Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Muy bien. Todo empieza en que a veces nosotros como hombres sin Cristo creemos de que todo lo hacemos bien, ¿verdad? Pero déjame decirte a ti que escuchas ahí que no es así. Nosotros tenemos unos pensamientos que creemos que las cosas las hacemos bien, cuando no es así, no las estamos haciendo bien. Dios me rescató de las tinieblas, de un lugar muy oscuro. Me rescató de las drogas, del alcohol y de unas amistades perversas.
de unas amistades que andaban en la delincuencia, pero el Señor tenía un propósito para mi vida. Y ese propósito hoy se está cumpliendo. Aquí estoy para la honra y gloria de Dios y poderle venir a bendecir con este testimonio, con este mensaje que traigo, ¿verdad? El Señor me había guardado a mí de tanto y me sigue guardando, porque tuve 4 accidentes en vehículo que fueron impactantes. Tenía 17 años cuando tuve el primer accidente en la zona 1, Quinta Calle y 15 Avenida. 17 años yo ya tomado, alcoholizado. Me paso un semáforo en rojo, boto un poste, íbamos 6 en el vehículo. Se estallaron las llantas, los vidrios, el motor se cae un poste. Fue un aparatoso accidente. A la persona a la que yo investí, por gracias a Dios, no le pasó nada. Solo fueron daños materiales y unos que otros daños. Pero el Señor desde ahí me venía guardando. El Señor desde ahí tenía un propósito para mi vida, así como puede tener un propósito para tu vida. Tal vez puedes pensar que estás solo, pero el Señor está contigo. Yo soy huérfano de padre y madre, pero el Señor dice en su palabra de que el huérfano, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Y el Señor cumple su palabra, y aquí estoy. Resulta que al transcurso de los 17 años yo me empiezo a meter al alcohol demasiado, y entonces mis amistades empiezan a meterse en la delincuencia un poco. Entonces empiezo yo a trabajar, empiezan mis amistades a hacer lo malo y empiezo yo a compartir con ellos. Resulta que 2 años después vuelvo yo en un accidente. Íbamos tomados con un compañero y él iba conmigo, y por ir haciendo carreritas según nosotros, tomados ebrios, un sábado en la zona 18 fuimos a dar vuelta. Dimos vuelta en el carro. Ese accidente fue muy aparatoso, el vehículo dando vueltas. Cuando el vehículo cae del lado del copiloto, el varón que iba conmigo decía, ya después, los vidrios abajo y él recostado así, casi que al suelo. Cuando él decía, me dice, Brian, me dice, yo sentí que una mano era la que me sostenía para no salirme del carro. Y yo le digo, sin lugar a dudas, imagínense cómo es el hombre insensato. Sin lugar a dudas fue Dios, le dije, sin lugar a dudas fue Dios. Pero lo impactante de eso es de que no voy a la cárcel. Sigo haciendo mis quehaceres. El Señor seguía hablando a mi vida de una u otra manera. Uno no comprende, no ve las señales. Entonces resulta que en el transcurso de eso me vuelve a pasar otro accidente. Me paso 3 semáforos en rojo, investo un vehículo y ahí empieza todo. Y ahí me voy a la carceleta de tribunales. De ahí le dije, bueno, ahí empieza todo. Y le dije, Señor, sácame de aquí y yo te prometo que cambio. Escuche, yo te prometo que cambio. Cuando prometes a Jehová no tardes en cumplir, dice el Señor en su palabra. Le fallé, me sacó. Un día estuve, salí de ahí y seguí en las mismas. Al pasar el tiempo tuve un accidente otra vez en el puerto, un accidente que el motor del carro se cayó, el carro se hizo, prácticamente se terminó. Pero si hoy usted me ve aquí es porque el Señor, sin lugar a dudas, tiene un propósito para mi vida. Y hoy estoy aquí, si usted me ve, no me falta ni un dedo, no me falta ni un pie, ni una mano. Estoy, bendito Dios, estoy bien, a pesar de todo lo que yo pasé antes de llegar a los caminos del Señor. Pero resulta de que por mi trabajo se sube un pastor, nunca le pregunté su nombre, porque cuando uno anda en el mundo, uno pues no cree en las cosas que le dicen. Y me dijo, vas a dar testimonio de Jesús, me dijo, vas a hacer testimonio, me dijo. Y yo así como que,
está bueno, ¿verdad? Como que no mucho, como uno no creyente, ¿verdad? Resulta que al pasar del tiempo se vuelve a subir otro varón, ya no le pregunté si era pastor o no, no me acuerdo muy bien, y me dice, varón, me dice, tú le vas a servir al Señor y vas a predicar su palabra, vas a dar testimonio. Era una confirmación, pero como uno no puede percibir, el Señor ya me venía diciendo, pero como yo no quería, el Señor dijo, ¿no querés a las buenas? Bueno, resulta que al pasar del tiempo, sigo yo, el alcohol yo me seguía hundiendo en el alcohol, hermano. Yo me seguía hundiendo, yo me pasaba 3, 4 días en el alcohol. Y en el alcohol, entonces yo me empezaba a drogar con cocaína. Y no es una jactancia que se lo recuerde, pero se lo digo para que vean cómo Dios hace la obra y cómo Dios nos tiene ahorita, ¿verdad? Cuando entonces me empiezo a meter en el alcohol, me empiezo a meter más en la droga, me meto más en el alcohol, más en la droga, y el alcohol, droga, discotecas, y empieza a venir aquel desorden a mi vida tremendo, aquello de que mujeres, aquel descontrol pero tremendo en mi vida, donde según yo esa era mi felicidad, según yo ahí lo tenía todo. Yo era alguien de que daba la vida por los amigos, yo era alguien de que yo me quitaba un pan de la boca por dárselo. Pero sin lugar a dudas llegué a un lugar donde amigos se terminaron. No hay amigos. Así que tú, amado televidente que estás ahí, si tienes un amigo y lo das todo por tu amigo, dalo todo por Cristo, porque Él dio la vida por ti, Él dio la vida por mí, Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Entonces, el Señor venía hablando mi vida, pero como siempre hay alguien que quiere romper los propósitos del Señor, resulta que yo, hundido en el alcohol y las drogas, me estaba empecinando más y más y más. Empecé un día, 2 días, 3 días, 4 días, drogas, alcohol y una lujuria total. Resulta que en una de esas vuelvo a ir otra vez a la cárcel, a una carceleta. Por estado de ebriedad, responsabilidad de conductores le llaman, me paran y yo había pinchado una llanta y bueno, tenés por estado de ebriedad, vas nuevamente a la carceleta, salgo tranquilo. Resulta que después de eso, otra vez por andar en estado de ebriedad, me hacen un alto, no paro, me voy otra vez hasta allá en Santa Rosa de Lima. Y sin lugar a dudas, yo no quería entender que el Señor me estaba hablando con señales a las buenas. Y dije yo, bueno, el hombre es orgulloso. Y dije yo, ya no le pido a Dios, dije yo, ya, que sea lo que tenga que pasar, dije yo, creyendo yo que estando en una cárcel era bonito, ¿verdad? Bendito Dios, pues pidieron una fianza y todo, se logró conseguir el dinero y salgo al siguiente día. Sigo haciendo de las mías, nunca hubo un cambio, más bien seguí empecinándome más y más y más en las drogas, en el alcohol, en los placeres de la vida, creyendo que todo lo que yo estaba haciendo estaba bien. Por eso el versículo, el texto que dice, ¿verdad?, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y esos caminos en los que yo había agarrado, al final me iban a conducir a la condenación eterna por mis propias decisiones. No fue porque Dios haya querido así mi vida, sino fue porque yo así las quise tomar. Entonces, definitivamente, hermano, llegó un momento a mi vida donde tuve que dejar todo, en el sentido no porque quisiera, sino porque definitivamente llegó algo a mí, un proceso grande, hermano. Y cuando le digo un proceso grande, hermano, es porque sí hubieron lágrimas, hubo dolor, hubo desierto, hermano, y eso fue algo muy tremendo. Por eso es que hoy estoy aquí, por eso es de que el Señor hoy ha permitido que le pueda venir a compartir el testimonio de donde Dios me ha sacado, Dios me mostró tanto que me guardó, que yo no pude percibir lo que Dios estaba queriendo decirme. Mi hijo, ven que te va a pasar algo, antes que te pase algo, prefiero que vayas a este lado. Porque en una de esas tomaderas, estaba en un lugar, y por estar yo consumiendo droga, se armó un pleito en el lugar. Resulta que aparecen unos varones y me querían hacer daño, prácticamente, pues ellos me iban a matar, pero como es Dios de lindo, ¿verdad?,
me meten algo aquí en la espalda por la columna y yo caigo, y en la misma que caigo me intenté levantar, y con los que yo andaba pues me meten al vehículo, porque resulta que eran varios, y ya llevaban un cuchillo como de carnicero, como de este tamaño, para metérmelo a mí, porque el problema era conmigo. Yo no sé de dónde Dios, cómo hizo Dios ese milagro, pero Dios ahí envía una radiopatrulla. De dónde salió, solo Dios lo sabe. Y cuando se bajaron los señores agentes, ¿qué pasa aquí? A mí me tenían encerrado en el vehículo. Los hombres tiraron con lo que andaban, y dije, Señor, en vez de decir gracias, me voy para mi casa tranquilo, no, seguí. ¿Y sabe qué pasó? El dueño del negocio, yo tenía muchos conocidos, yo era muy amigo de los negocios de los dueños, porque como era buen cliente. Entonces resulta que me dice, me llama y me dice, Brian, me dice, ya no vayas a venir aquí, me dice, porque te andan buscando para matarte, me dice. Si no vayas a venir, me dice. Va, gracias, le dije yo, ya nunca jamás volveré a ese lugar. Pero entonces, como el Señor me va guardando poco a poco, y yo no pude entender, no pude percibir cómo el Señor me iba guardando, pero no entendía el propósito que Dios tenía para mi vida. Hasta ahora lo comprendo, después del sufrimiento, después de las lágrimas, después de la soledad. Resulta que en una de esas yo no sabía que mi muerte estaba preparada estaban preparando mi muerte, yo no la sabía. Por eso le digo a los varones, mujer, tú que estás ahí, amigos en este mundo no hay. Yo no sabía que las amistades con las que yo andaba estaban preparando mi propia muerte, y yo sin saberlo. Me llaman un día y me dicen, mira, queremos que vengas acá, tenemos algo que decirte. Sí, fíjate que nosotros, a vos te íbamos, les voy a hablar así, ¿verdad? Tal vez soy un poco pesado, pero vos te íbamos a matar. No teniendo yo culpa en nada, porque yo tenía amistades, mas yo no era nada, más que a mí me gustaba tomar y mezclarme con un montón de gente, que al final es malo, ¿verdad? Te íbamos a matar por esto y esto. Y yo, ¿cómo así? Sí, te íbamos a matar por esto. Y ibas a morirte sin saber por qué me dijo. Y la verdad que yo, sí, la verdad que sí tenés razón, le dije yo. Y dije, Señor, gracias, va, porque ahí sí ya como que ya entró eso de que, bueno, no me morí, pero seguí haciendo lo mismo, no cambié. Pasó el tiempo, yo seguí. Le cuento esto para que usted vaya entrando un poco cómo es que Dios va haciendo la obra en el hombre, ¿verdad? Cómo hizo Dios la obra en mí, cómo Dios me fue guardando cada paso que yo iba dando. Sin lugar a dudas, Dios tiene marcado aquellos, como decía el pastor Rudy, que van a predicar su palabra, que van a dar testimonio, porque déjenme decirle que de muchas amistades de las que yo tuve en el pasado, muchos ya no pueden tener este privilegio que hoy tengo de estar aquí en este altar, en este programa de televisión. Hoy muchos quisieran este momento, pero ya no lo pueden porque ellos ya no están aquí. Y entonces, como Dios me bendijo, porque esa es una bendición que Dios hoy me tenga aquí. Y ve, hermano, empieza esto. Y yo digo, bueno, seguí, hermano, seguí. Y sucesivamente seguí metiéndome más y más y más, hasta el punto donde yo llegué en un momento de que yo ya no sentía nada con el alcohol. Yo sentía que ya no me hacía efecto ni la cerveza ni el alcohol, ya no me hacía efecto. Pero había algo muy, muy difícil en todo esto, que no lo podía dejar. Yo necesitaba ayuda. Y la ayuda que yo necesitaba no era ayuda humana, era ayuda celestial, era de parte de Dios. Pero ¿cómo yo iba a buscar a Dios si todo mi entorno, todo mi alrededor solo eran cosas malas? Era bien triste mi vida, hasta un momento donde yo dije, Señor, ya me cansé de todo esto, porque mi vida no tenía sentido, porque mi vida, yo le perdí el sentido a mi vida desde que yo me empecé a meter en las drogas y el alcohol, y trabajaba, y cuando descansaba eran drogas, discotecas, alcohol. Y yo llegó un punto en mi vida donde ya no quería más, y le decía, Señor, ya no.
Pero en las farmacias venden unas pastillas para poder dejar de tomar y yo las bebí. Pero esas pastillas tienen efectos secundarios, que uno no puede tomar alcohol porque te dan un efecto, ¿verdad? Y ese efecto hacía como que me daba un taquicardia y me ponían colorados y yo no me importaba. A mí no me importaba porque el alcohol, el enemigo había entrado en el vicio y yo no lo podía dejar. Y yo quería ayuda. Yo estuve pensando en ir hasta eventos a esto de Alcohólicos Anónimos, pero yo decía, ¿por qué nunca dije voy a buscar a Dios? Nunca dije voy a buscar a Dios. Nunca dije yo voy a ir a la iglesia. No, imagínense, yo era una persona inconversa, una persona sin Cristo en su corazón, una persona de mal carácter, una persona arrogante, muchas cosas, ¿verdad? Pero jamás me humillé y le dije, Señor, te voy a buscar. Le decía, Señor, ayúdame. Yo reconocía que había un Dios, pero no quería hacer lo que Dios decía. Yo nunca había ido a una iglesia cristiana, yo nunca había agarrado así como que agarrar una Biblia y en realidad leer, escudriñar la palabra de Dios y empezar a buscar a Dios. Nunca, ¿verdad? Entonces, el método que yo quería era, voy a ir a Alcohólicos Anónimos, porque eso es lo que decía yo como hombre, ¿verdad? Nunca dije voy a ir a buscar a Cristo y que Cristo me sane, no. Resulta que en una de esas, escuche bien aquel que está escuchando, el Señor me escuchó de tantas veces. Yo vengo en el vehículo, mi esposa, cansada de lo que yo ya tenía, dice que un día ella le oró a Dios y le dijo, o lo cambias o me lo quitas, ya me cansé. Entonces yo me subo al vehículo ese día como 4 de la mañana y le digo, Señor, quiero cambiar. En realidad quiero cambiar, le dije yo. Yo no sé qué vas a hacer, le dije yo. Yo no sé si me vas a dejar sin amigos. Yo no sé si con la mujer con la que estoy me vas a quitar de ella, porque era ya prácticamente nosotros vivíamos mal porque yo así lo había querido. Pero ayúdame, le dije yo. Ayúdame porque necesito ya de tu ayuda. Entonces yo ya empezaba como que ya el Espíritu Santo ya venía como que dentro de mí, porque cuando yo hacía algo malo, algo que no tenía que hacer, el Espíritu Santo como que venía, yo como que ya me sentía culpable de lo que hacía sin conocer a Cristo, ¿verdad? Entonces yo ya venía como que, Señor, perdóname porque no lo quería hacer. ¿Y de dónde, verdad? Entonces, estando en eso, el Señor permitió que pasara algo a mi vida. Y desde ahí, esto que pasó, lo que le voy a compartir, es que desde ahí el Señor empezó a hacer una obra grande, extraordinaria en mí. Pero ese momento yo no lo entendía. ¿Por qué no lo entendía? Porque como no sabía las cosas del Señor, cómo funcionaban, entonces yo lo que quería era actuar como un ser humano. De donde yo estaba, yo quería salir, yo quería que las puertas se abrieran así, porque ¿quién quiere estar en el lugar donde yo estuve? Fue un lugar muy tremendo, en el sentido de que ahí hay mucha necesidad, porque allá llegan muchos hombres arrepentidos, y eso es la cárcel. La cárcel y el hospital es lo último que el hombre, ahí es donde el hombre reconoce. Muchos reconocemos que hay un Dios y muchos no. Aunque estén ahí postrados en la cama, muchos no reconocen que hay un Dios y que solo Dios los puede sanar. Bendito mi Dios que está en los cielos, que a mí ahí en esa cárcel Dios me rescató, Dios me abrió el entendimiento, Dios me dijo, hijo mío, yo te estoy llamando, ven a mis brazos. Entonces resulta de que no pasa mucho tiempo cuando yo le hago esa oración a Dios, o no sé si fue solo una plática o oración, y resulta que el lapso de, tal vez exageradamente, no recuerdo bien el tiempo, pero no sé si estoy mal, de 15, 3 semanas o un mes, empieza el proceso conmigo. Empieza el proceso y voy a la cárcel. A mí me hacen un alto en Palín Escuintla. Yo llevaba una persona, que la persona era investigada por 3 delitos. Y se bajan los policías particulares, me atraviesan un pick-up, como que esto fuera así bien, así como que fuera ensayado de una película. Y yo les digo, tranquilos, porque no soy delincuente. O sea, yo sabía de que no estaba haciendo nada malo. Entonces yo dije, ¿por qué me están parando así?
Entonces resulta que en el proceso, en eso, me echan droga al vehículo. Y yo como piloto del vehículo responsable soy el que voy a la cárcel. Cuando me dice el hombre, mira, esto encontramos en tu carro, yo le dije, esto no es. Me echaron bastante droga. La droga que me echaron era para ponerme los delitos de narcotraficante. Yo iba a la cárcel como juzgado como un narco, donde yo no era un narco, donde yo era un simple borracho, un simple drogadicto, un simple hombre irresponsable, pero jamás había sido un narcotraficante. Y voy juzgado por delito de tráfico, comercio y posesión, almacenamiento de droga. Y me dicen, y yo le digo a la gente particular, por favor, le dije yo le rogué ahí, le dije, quítame eso de ahí porque sabes muy bien que eso no lo traía en el carro. Bien, porque ¿quién es el responsable del minuto? ¿Quién viene manejando? Yo. Entonces vos sos el que traes eso. No soy yo, le dije yo. Pero no entendía, ¿verdad? Entonces me dice, pone tus manos para atrás porque te vas a ir preso, me dice. Yo no sé de leyes, pero yo había escuchado de que alguien con una cantidad de droga enorme era para que pase mucho tiempo preso. Resulta que cuando pasa eso, yo me quedé así como que perplejo, ¿qué pasa? Pero ahí empieza lo bonito de Dios ya en mi vida, porque desde ahí Dios tiene el control de todo, pero Dios ahí hace algo maravilloso a través de ese Espíritu Santo. Bendito el Padre que dejó al Espíritu Santo en la tierra. Porque entonces cuando yo empiezo en esa aflicción, me ponen las grietas, manos para atrás, me suben al vehículo. Entonces yo dije, son policías particulares, ¿qué va a pasar conmigo? O me van a hacer algo, o en realidad voy a ir a una cárcel. Yo ahí reconocí, escuche bien eso, hasta dónde tuve que llegar yo ahí, ¿por qué esperar hasta ese momento para reconocer a Dios? Y yo digo ahí, Señor, cierro mis ojos, pero ¿sabe cuál era el temor? El temor no era ir a la cárcel, el temor era que no sabía si yo iba a vivir o ahí de una vez me iba a perecer, porque yo no sabía qué era lo que iban a hacer ellos, yo no sabía qué era lo que iban a hacer ellos conmigo, y el lugar donde entonces yo fui aprendido era un lugar muy solo, el camino era muy solo. Entonces yo dije, ellos aquí van a querer a mí hacerme algo, un daño, y van a querer que yo les diga algo de lo que no sé, y al final pues van a terminar con mi vida. Y ahí el Señor hace algo grande, porque hago una oración, que esta oración jamás, como yo le digo ahora, jamás pudo haber salido de un hombre como yo era. Y yo le empiezo a orar a Dios y le empiezo a decir, Señor, perdóname, porque no fui el hombre que tú querías que yo fuera. Le digo, perdóname, le dije yo, porque no fui un buen padre de familia, no fui un buen esposo. Hoy te pido perdón por todos mis pecados, pero ese perdón que yo le pedí a Dios sale desde el fondo de mis entrañas, desde el fondo de mi corazón, y salen mis lágrimas. Y cuando eso pasa, viene el Espíritu Santo de Dios, cae sobre de mí, y en medio de esa angustia y de esa aflicción, el Espíritu Santo toma el control de mí. ¿Y sabe qué pasa? Desde ahí yo sentía que el Señor estaba en mí, está en mí, y resulta que todo eso, ahí en medio de esa aflicción, llega una paz a mi vida. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que desde ahí el Señor hizo la conversión en mí. Y yo me sentía un cristiano, créame hermano, un cristiano de años. Yo sentía que yo era cristiano cuando yo nunca había ido a pisar una iglesia cristiana. Yo nunca había ido a escuchar palabra de Dios. Pero ahí en ese instante el Espíritu Santo de Dios llegó y tomó parte de toda mi vida. Y ahí el Señor rompió cadenas, rompió ataduras. El Señor hizo un milagro ahí en ese vehículo. Y yo le decía, Señor, ayúdame. Entonces empiezo a tener una confianza. Cuando yo voy al juzgado, cuando yo voy pero yo voy con un semblante decaído. Y digo, Señor, ya, de aquí hasta cuándo voy a salir de una cárcel. Créame que ir procesado, ir con los grietes, ir a un tribunal y saber de que la condena es de 20 o de 12 años no es fácil. Y yo dije, ¿hasta cuándo voy a salir de aquí? Fue por mis propias decisiones. Fue porque yo un día le dije a Dios, sácame de aquí. Y un día yo te voy a buscar y te voy a servir. Le mentí, pero con Dios, cuando dice la palabra, ¿verdad? Que cuando prometas a Jehová, no tardes en cumplir. Y yo tardé en cumplirle al Señor. Y el Señor me dijo, acordate lo que me dijiste.
Pero había algo que yo decía, cuando yo en realidad me arrepienta, yo le voy a servir a Dios con todo mi corazón. Y eso fue lo que pasó. Pero antes de servirle al Señor, yo no le quería servir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo voy a un juzgado, yo voy a una carceleta, paso 2 días, y yo le digo a mi esposa, le digo, a esa ayuda idónea que Dios me dio, le digo, ayúdame, haz lo que tengas que hacer, pero yo no me quiero ir a la cárcel. Y yo ahí doblo mis rodillas y le digo al Señor, Señor, perdóname, pero yo no quiero ir a la cárcel. Pero escuche lo que le digo, pero si tu voluntad es que yo vaya preso. Escuche, yo no sé ni cómo le oraba a Dios, porque yo no era un cristiano, yo no sabía ni cómo orarle. Pero entonces yo en la carceleta y rodeado de un montón de hombres, imagínese yo, y me miraban los hombres y no sé ni qué pensaban de mí, no sé ni qué hablaban de mí, porque yo lloraba y yo doblaba mis rodillas y yo le decía, Señor, ayúdame. Y le dije, si tú me sacas de aquí, le dije yo, en este momento yo voy y te busco, le dije yo. Pero eran mentiras las que yo le estaba diciendo a Dios, porque había algo dentro de mí que era el vicio que estaba enraizado dentro de mí, que no me iba a dejar que yo buscara a Dios. El plan del enemigo era destruirme, pero no lo logró, para la gloria de Dios. Entonces yo le digo, Señor, ayúdame, pero si tú me sacas, yo te busco, le dije yo. Pero el Señor sabía que no lo iba a hacer. Entonces viene y le digo, pero si tú me llevas a la cárcel, también ahí te busco, Señor, le dije. Ay, Dios mío, palabra correcta, digo que ha de haber dicho Dios. Voy ante el juez, me empieza a leer de que soy acusado, delito de tráfico y comercio y posesión, almacenamiento de droga. Dice que la condena más grande es de 20 años, la mínima es de 12, y por lo tanto usted baja 3 meses y medio de investigación. El Ministerio Público pide 3 meses y medio de investigación y usted va a la granja Canadá de Escuintla. Santo Dios. Ahí empieza lo duro, hermano. Ahí empieza el Señor a tratar conmigo. Ahí empieza el Señor a hacer la obra en este hombre orgulloso, en este hombre jactancioso, en este hombre vanaglorioso. El Señor empieza a hacer una obra tan grande en mi vida. Y voy. Cuando yo salgo de la carceleta, miro a mi familia, me quebranto en 1000 pedazos. Y le dije, no me vayas a dejar, le dije a mi esposa. Ahí reconocí que tenía una esposa, pero cuando andaba en las cosas malas, yo no me recordaba que tenía una esposa. Mire usted esto, cómo es el hombre, ¿verdad? De injusto, ¿verdad? Esa mujer, primero fue Dios y después fue esa mujer que me ayudó tanto en mi proceso. Como decía el pastor Rudy, ¿verdad? Nos dio una esposa que el Señor, sin lugar a dudas, no se equivoca, ¿verdad? Es una ayuda idónea. Y vieran de que empieza la hora, me voy para la cárcel. Allá en la cárcel hay que pagar una denominada talacha, pero como por el delito en el que usted va, en el delito porque el hombre va, así es el precio que le van poniendo. Entonces el delito de narcotraficante es un delito, es el número 1 ahí, es porque usted tiene dinero. Si el que anda vendiendo drogas es porque tiene dinero. Y el precio que me estaban poniendo y la talacha no se le llegaba, ¿verdad? Entonces me dice, ¿la vas a hacer? Sí, la voy a hacer, le dije yo, porque no hay de otra. Y yo le expliqué al encargado que me pedía el efectivo, le dije, fíjate que a mí me pasó esto y esto, y yo no soy nada. Y me dijo, aquí, esto dice el papel, y esto es lo que sos, me dice. Santo Dios. Hermano, en ese proceso hice 11 días ahí, hermano, yo 2-3 días atrás, porque a los 3 días me llevaron a mí ya para la granja. Antes de caer a la carceleta, yo era un hombre mal hablado. Ahí yo ya no sentía aquello de hablar una palabra obscena de mi boca. Yo ya me sentía un cristiano. Yo ahí era muy diferente todo, porque el Espíritu Santo, cuando toma a alguien, el Espíritu Santo lo cambia, el Espíritu Santo lo va transformando. Él es el que empieza a morar en usted, porque cuando usted se arrepiente de corazón, es el Señor a través de su Espíritu Santo que empieza a hacer la obra. Él empieza a limpiar la casa, Él limpia, Él rompe toda cadena, todo yugo, toda esclavitud, todo eso sale. Pero resulta que cuando yo llego, empieza el proceso. Ahí fue bien duro. Fueron 11 días
11 días que yo le dije a Dios, si esto es el infierno para mí, aquí en la terrenal, yo no quiero ir al infierno. Le dije, ayúdame. Le pedí mucha ayuda a Dios, hermano. Le pedí mucha ayuda. En medio de todo eso, cuando alguien va a la cárcel, ese alguien es golpeado por los hombres, porque los tienen como esclavos, los tienen, y usted no vaya a creer que es una cárcel de pequeña, es grandísima, esa cárcel es grandísima. Cuando alguien va a hacer ese oficio, está uno así parado y le dicen, agachate, y así agachado tiene que ir uno a limpiar esos pasillos grandísimos. Pero en medio de todo eso, yo dije, ya estoy aquí con el Señor, tengo que seguir adelante. Mira, hermano, escucha, hermana y hermano, y a ti que escuchas. Yo iba y el primer día me dicen, escuche cómo un hombre, después de estar en lugares buenos, bien vestido, en lugares, en buenos restaurantes, me dicen, saca tu plato de la basura y tu vaso, y ahí vas a recibir tu comida. Y yo, ¿cómo así? Si yo no lo voy a hacer. Sácalo o te morís del hambre. Hay un varón que me decía, sácalo, me decía, te van a pegar, me decía. Sácalo porque tenés que aguantar, no vas a aguantar aquí. Ellos ya llevaban días haciendo eso. No vas a aguantar. Y vieras qué grandes golpizas las que le dan aquí a los hombres, me decía. Y era mi primer día, era un viernes. Y yo, santo Dios, vino el varón, que Dios lo bendiga donde quiera que esté. Tomó la disposición de ir a recoger un plato y un vaso de la basura. Y él me lo limpió y me dijo, tené, y vas a recibir tu comida. Hermano, yo estaba en ese momento ya destrozado, hermano. Yo estaba que yo no le encontraba salida a esa situación, hermano. Pero como no era yo quien tenía el control, sino que siempre tiene el control nuestro amado Dios que está en los cielos. Y hermano y hermana, tú que escuchas ahí, empieza el proceso, hermano. Ahí empieza el Señor a limarme, empieza el Señor a sacar muchas cosas de mi corazón. Cuando me llega a ver mi esposa, yo me sentía solo. Y cómo alimentar a este hombre que le acaba de pedir perdón a Dios, pero no hay un sometimiento a la palabra, no hay alguien que lo consuele a través de la palabra de Dios. ¿Cómo? Solo Dios. Y creer uno en su corazón que Dios lo está escuchando a uno, porque eso pasó conmigo. Entonces yo, en medio de esa aflicción, hermano, en medio de esos golpes, que bendito mi Dios, a mí no me golpearon, Dios siempre me cubrió, siempre mandó a sus ángeles. El Señor ahí me guardó de todo mal, el Señor ahí me guardó de todo golpe. El Señor puso de su gracia en mí, porque yo ya me había arrepentido de corazón, pero en medio de ese arrepentimiento había una consecuencia que yo tenía que pagar. Y esa consecuencia era que yo tenía que pasar ahí ese proceso, ese tiempo que yo estuve, porque el Señor ahí me iba a restaurar, porque el Señor sabía que si yo salía, para el Dios no hay nada imposible, yo no hubiera sido lo que yo soy ahora. Y el Señor ahí me ayudó bastante, el Señor ahí me levantó. Entonces pasa, hermanos, que pasé un montón de dificultades esos 11 días, hermanos. 2 horas dormía en el día y noche. Y dormía en medio del agua, dormía dentro de los baños, hermano. Eso es algo muy duro, hermano. Eso es algo muy tremendo, que allá hay unos lugares, y esto se lo cuento para que vea cómo fui humillado, cómo fui ahí, pero era necesario para hacer esa humillación, para que el Señor empezara a limpiar mucha basura que había en el corazón, en este corazón perverso que había. Entonces el Señor empieza a limpiarme. Entonces viene y hay un lugar donde hay un montón de basura, así como ver una casa llena de basura, y llegan unos camiones de volteo, y usted tiene que con las manos llenar unos toneles y echarlos al camión. Y ahí nos mantenían en ropa interior,
y los gusanos se nos subían, los gusanos a todos, ahí éramos como 40 hombres, y se nos subían los gusanos y bien aquí, y con una presión, ya parecíamos como el pueblo, yo ya parecía con los otros varones, como el pueblo de Israel en Egipto en esclavitud. Solo eso faltaba, que nos pegaran con unos latigazos, de verdad. Y era una humillación tremenda de esos hombres hacia nosotros. Creían que nosotros éramos máquinas. Nosotros veníamos nosotros nos acostábamos a las 2, 3 de la mañana. A las 4 de la mañana ya teníamos que estar despiertos a empezar a hacer limpieza en el penal, en la granja, porque yo estaba en una granja. Y después de eso llegaba el conteo, después del conteo a meternos a recoger la basura, o sea, a trabajar todo el día, sin derecho a pago de nada. Y sin derecho de hablarle a nadie, porque ya así es la ley. Allá el que llega preso no tiene derecho a hablarle a nadie. Así puede estar ahí, quien pueda estar, un familiar, no puede. Entonces el Señor ahí empieza a obrar en mí. Entonces escuche esto. Yo le dije, entonces el enemigo empezó a entrar en mi mente con los dardos. Empezó el enemigo, que para qué quiero esa vida, que mejor me mate, porque de ahí no voy a salir, y mejor matate. Y empezaron esos dardos a entrar en mi mente, y le empecé a poner asunto a lo que él decía a través de los dardos de fuego que él tira. Resulta que una vez llego yo al punto donde estábamos reunidos todos los varones, eran como estas horas más o menos 5:30, 6, y en un espacio como de 2 metros por 1, ahí cabíamos 40 hombres. Me quedo viendo para todos lados, queriéndome quitar la vida, porque me quise quitar la vida, porque lo que estaba pasando ahí era definitivamente algo muy duro, hermano. Yo te lo cuento ahorita y se puede escuchar así, tal vez no mucho, pero vivirlo, eso es lo más tremendo, hermano. Yo me quise quitar la vida, yo estaba buscando algo para cortarme las venas, algo para atarme al cuello y colgarme, pero como eso sí tienen ahí, que los cuidan, no había ni lazo, no había nada cortopulsante, nada. Y resulta que le dije a Dios que ya no quería quitarme la vida, ya no quería vivir, porque definitivamente lo que yo estaba pasando era un lugar, y me pongo a pensar eso, de tormento terrenalmente. Ahora ya me imagino aquellas almas que se fueron sin Cristo, cómo estarán en ese lugar de tormento que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces mi esposa me llega a ver y me dice, ella me lleva una profecía de parte de una hermana, y la hermana le dice, escuche cómo trabaja Dios, cómo obra Dios, y le dice, dígale a su esposo que se quiso quitar la vida, dice el Señor, pero que todavía no es su tiempo, le dijo. Escuche eso. Y dígale que el trato es con él, el trato es con su esposo, le dice. O sea, el Señor conmigo estaba tratando. El Señor, todo lo que yo pasé, ese quebrantamiento, que el Señor me desboronó desde abajo y me empezó a moldear a como Él quiso, porque nosotros somos el barro en las manos del alfarero, dice Isaías. Y así empezó Dios a moldearme, y empezó el Señor poco a poco. Pero cuando viene y reunieron un dinero, y ese dinero que reunieron, ellos al ver que hice 11 días haciendo en esa esclavitud, ellos se dieron cuenta que en realidad yo no tenía lo que ellos pedían. Sin lugar a dudas, Dios tocó el corazón del hombre, y el hombre me dice, mira, me dice, no vas a pagar todo eso, vas a pagar una mínima cantidad. Y esa mínima cantidad, el Señor tocó corazones, y empezaron a llegar ayudas hacia mí, y bendito Dios, eso se pudo pagar. 11 días tenía yo de haber salido, 11 días fueron de esclavitud, pero había algo que todavía no había hecho. Mi alma, mi espíritu tenía, escuche esto, yo no sé si a usted le ha pasado, yo no sé cómo Dios lo ha llevado a sus caminos, pero empiezo a sentir una necesidad. Desde que el Espíritu Santo llegó en mí, empecé a sentir una necesidad de escuchar palabra, una comezón en el oído de escuchar de Dios.
que quería de Dios, que yo quería escuchar de Dios, yo quería una palabra, empecé a sentir una sed del Espíritu Santo. Yo me sentía sediento como alguien en un campo jugando fútbol y teniendo la necesidad de tomar agua. Y así me sentía una necesidad tremenda, hermano. Entonces cuando viene, me dan la libertad porque ahí adentro de la cárcel hay como que rangos. Entonces me dicen, mira, ya no sos de este grupo de Talacha, ya sos como cualquier común y corriente. Entonces viene eso, me alisto y allá en lo bendita las cárceles, bendito los hermanos que predican allá. Le envío un saludo a los hermanos que están en la cárcel. Hay iglesias, allá adentro hay iglesias y después de las 4 hay iglesias afuera porque eso es como una finca, es bien grandísimo. Hay iglesias, hay varias iglesias fundadas allá cristianas y resulta de que empiezan los cultos cuando después de que entran pasa el conteo y vienen los cultos. Hacen un culto de 1 hora todos los días. Los sábados hacen de 2 horas y los domingos es el único día que no hacen ahí adentro, pero en los alrededores de la cárcel sí. Entonces viene y estaba un servicio, ¿verdad? Pero escuche cómo el enemigo todavía antes de que yo recibiera a mi Señor Jesucristo como mi Salvador, llega alguien y se sienta a la par mía, yo escuchando el culto, ¿verdad? Y me dice, vos me contaron que ya saliste de la Talacha. Sí, le dije yo ya. ¿Y sos cristiano? Sí, le dije yo. Mira, me dice, de aquí no vas a salir preso, me dice. Y yo no le ponía asunto a lo que él me decía. ¿De qué vas a pasar tantos años? Porque mira, yo venía por el mismo delito que vos traes. Y yo tengo 9 años de estar aquí, me dice. Entonces, ¿sabes qué? Como allá adentro siempre hay cosas que aquí afuera hay. Droguémonos, me dice. Fumemos marihuana, me dice. Y pongámonos a tomar con una bebida que se hace ahí adentro, ¿verdad? Y escuche eso. El enemigo todavía, antes de que el hermano haga el llamado para que alguien reciba a Cristo, yo no sabía cómo. ¿Por qué? Porque yo era alguien ignorante a todo eso. Entonces yo no sabía, pero había algo dentro de mí que me empujaba a hacer las cosas bien, y es el Espíritu Santo. Entonces viene y yo estoy ahí, y cuando hacen el llamado yo voy, y alguien quiere recibir a Cristo como su Señor y Salvador, alguien que no lo haya recibido, hermano, él lo dijo, yo tardé como 30 segundos en accionar, porque yo tenía vergüenza, que es lo primero que pone el diablo, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. ¿Y sabe qué? Lo que hice, me armé de valor, pero fue sin lugar a dudas el Espíritu Santo que me levanté mi mano, yo le di. Y cuando yo le digo yo, gloria a Dios, y los hermanos empiezan a aplaudirle, a darle la honra y la gloria a Dios, y hacen la oración y oran por mí, hacen la oración de fe, y yo, gracias Señor, te recibo como mi Salvador, hoy escribe mi nombre en el libro de la vida, y empecé yo, y gracias Señor, y empieza pues. Entonces yo le digo al hermano, escuche eso, ¿dónde están ustedes para yo poder asistir a su iglesia? Estamos en tal sector allá, entonces voy, ¿verdad? Yo con la necesidad de buscar a Dios, con la necesidad de su palabra, de estar ahí, llego con el hermano. Ese día estaban limpiando y el hermano, no sé si como el enemigo es tan astuto, ¿verdad? Me hizo sentir mal cuando yo llegué, y dije, oh, no, aquí no me congrego. Dijo, imagínese usted, yo tierno, y el hermano me hace un gesto bien feo. Y yo digo, no, aquí no me congrego. Imagínese usted si ahí yo no hubiera seguido, me hubiera puesto la mirada en lo que él me hubiera hecho. Yo no estuviera aquí, pero el plan del diablo era uno y el plan de Dios es otro. Porque entonces el Señor me hace sentir de que ahí no era y me voy. Paso un día, martes, paso el miércoles, y yo solo, estaban las iglesias alrededor afuera de la cárcel, porque es como una finca, le digo, en medio está la cárcel y afuera están las iglesias, y adentro pues son unos pasillos, hay cultos, ¿verdad? Como tipo unas células. Entonces yo empiezo a tener una necesidad más y más del Señor y del Señor. Empiezo a ir a los cultos ahí, ¿verdad? Pasé lunes, martes, miércoles sin congregarme a una iglesia. Dios bendiga a los hermanos de la iglesia Una Fuente de Agua en el Desierto, que así se llamaba la iglesia donde yo me congregaba allá en la cárcel. Dios bendiga la vida del pastor José Alfredo Solís Mejía. Llego yo y iba en un camino, y era un jueves 10, 11 de la mañana. Los servicios ya empiezan a las 9 y terminan a las 11, eran como las 10 de la mañana. Yo escuché a un hermano minor,
escuché una alabanza que él estaba cantando. Escuche, mi hermano, escuche esto. Yo estaba como a unos 50, 60 metros de la iglesia. Yo escuché esa alabanza y esa alabanza llegó a mí y yo empiezo a dar los pasos, pero cuando yo le digo que yo empiezo a dar los pasos, yo no sentí cuando el Señor ya me tenía en la puerta y me recibe un diácono y me dice, ¿necesitabas algo? Me dice, vengo, le dije, porque quiero escuchar palabra de Dios. Pasa adelante, me dice, hermano, y ahí empiezo a escuchar palabra de Dios, hermano. Pero en medio de toda esa palabra de Dios tenía mis pensamientos, todo lo que yo había hecho desde que ya nunca iba a salir, contando los días para cada audiencia. Y eso fue algo que el Señor lo fue matando poco a poco, fue terminando el Señor con eso dentro de mí. Y entonces resulta que me empiezo a congregar ahí, hermano. Yo no era un ignorante a la palabra de Dios. Cuando le digo ignorante, no conocía, si le digo nada, es nada. Mi esposa me regala una Biblia pequeñita, que ahí la tengo todavía en el carro, esa es la que me sirve. Le digo, esa es mi arma que Dios me dio allá en la cárcel, con la que yo pues, una Biblia pequeñita, Reina Valera, y empiezo ahí a buscar a Dios. Entonces le dije a Dios, conforme iban pasando los días, yo le digo a Dios, yo ya no, porque yo escuchaba de procesos, ¿verdad? Entonces yo decía, yo no quiero procesos, yo quiero buscarte, pero así de lejitos. Escuche eso, y mire dónde estoy ahora, ¿va? No, solo yo voy a venir, yo voy a venir a la iglesia, le decía, yo ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer lo otro. Le empecé a decir a Dios, escuche eso, pues cómo yo todavía cobarde, cómo el enemigo todavía ponía eso, y no. Resulta que el pastor de la iglesia, José Alfredo Solís Mejía, me dice, hermano, me agarra un día, ¿verdad? Vení para acá, me dice. Y yo tenía así un mes de estar congregándome en la iglesia. ¿Qué buscas de Dios? Me dice. ¿Buscas solo el favor? ¿O en realidad querés algo con Dios? Me dice. Porque yo te voy a decir esto es de valientes, me dijo. Y si estás de cobarde, mejor ni lo hagas, me dice, hermano. Y yo sentí que estaba parado, pero yo sentí que él me había dado un golpe y me tambaleé así y me dijo, no te pongas así, me dijo. No te pongas así, es necesario que te lo diga, me dijo. Y yo, no, si ando buscando a Dios de corazón, le dije yo. Va, sí, porque es necesario, porque hay procesos, me dice, y aquí hay que aguantar los procesos, me dice. Y me empieza a decir, hermano, y hasta hoy yo le digo, vos, cuando lo fui a visitar la otra vez, ¿verdad? Le dije, mira, le dije lo que vos me dijiste, sí, me sirvió bastante porque eso me fortaleció. El Señor usó su vida para que Él me dijera eso, pero el Señor me estaba mostrando ahí que Él era el que me daba la fortaleza y que no era, porque si hubiera sido por mi propia fuerza, yo no lo hubiera hecho, yo no hubiera seguido, no que Él es, ¿verdad? Y empieza pues. Entonces le digo a Dios, Señor, yo no te quiero servir, yo voy a estar aquí, pero no te voy a servir. Yo voy a estar aquí, pero no voy a hacer lo que hacía antes. Y ahí está. Yo me imagino que Dios allá arriba diría, vamos a ver si no, pues... Entonces voy a la primera audiencia y ahí empieza todo. En la primera audiencia se complica, la suspenden. Pasa a la segunda audiencia, la suspenden. En la tercera audiencia estamos hablando que ya tenía casi los 3 meses y medio cumplidos que había pedido el Ministerio Público de investigación. Resulta que dije yo, aquí me voy porque el Ministerio Público, la licenciada diciéndome, sí, el Ministerio Público no pide nada en su contra porque no tiene nada en contra de usted se va a ir libre. Sí, yo feliz, supuestamente iba en enero a traer mi libertad, suspendía la audiencia y el Ministerio Público pone prórroga. Santo Dios, dije yo. Entonces yo contaba los días, ¿verdad? Yo contaba los días y ya me toca. Entonces Dios me hizo sentir, Dios me hizo saber que si yo no ponía de mi parte, yo ya no hablaba malas palabras, yo ya había salido de todo, ¿verdad? Pero con mi esposa estábamos cometiendo un pecado. Y el pecado es de que nosotros no estábamos casados y estábamos en fornicación. Entonces el Señor me hizo sentir de que yo tenía que cambiar, que el que tenía que poner de su parte era yo, para que Él pudiera obrar en mí más luego. Entonces yo dije, en ese entonces dije, oh Señor, si tú así lo quieres, así va a ser. Pero en todo eso, empieza todo eso, ¿verdad? Cuando yo me empiezo a meter en ayuno y en oración, yo sin saber, empiezo a entrar en primeros 3 días y así empiezo la palabra de Dios. Y yo escuchaba palabra de Dios y yo le digo a los hermanos y se lo digo ahora a usted, y los hermanos donde yo estuve preso son testigos.
que mi maestro es Jesucristo. Él es el que me ha dado, Él es el que me ha enseñado a través de su Espíritu Santo. Yo estando ahí le decía: Dios, yo no entiendo tu palabra, pero yo la quiero entender porque yo no la entiendo. Entonces en ese proceso, Dios, yo leo al apóstol Pablo en la 1 Corintios 6:9, donde empieza a decir que el fornicario, que el hechicero no heredarán el reino de Dios, y ahí es donde Dios me abre el entendimiento, me abre mis ojos, y yo digo: el fornicario, y los hermanos allá predicaban de la fornicación y del adulterio, pero yo no, mis oídos no querían recibir lo de la fornicación porque yo lo estaba haciendo. Entonces resulta que cuando yo empiezo a meterme con Dios en ayuno, en oración, en lectura, entonces el Señor empieza a destapar mis ojos espirituales, mis oídos espirituales, y resulta de que yo digo: estoy cometiendo un pecado y yo estoy haciendo las cosas mal. Y le digo a mi esposa, le digo yo, todavía no era mi esposa, le digo: ya no podemos estar juntos porque a Dios no le agrada, porque Dios dice eso en su palabra. No vayas a creer que yo tengo otra mujer, le dije yo, pero ya no podemos porque estamos haciendo las cosas mal, primero delante de Dios, le dije yo. Y ella me dijo: gloria a Dios, porque le estaba pidiendo a Dios por eso, me dijo, porque yo convertido en la cárcel, y ella buscando de Dios aquí en la calle, y la familia buscando de Dios, y yo buscando de Dios en la cárcel, y así vamos. Y resulta que cuando yo empiezo a meterme en ayuno, en oración con el Señor, entonces pasa algo a mi vida muy tremendo, hermano, una lucha espiritual, esa grande lucha que yo tuve en la cárcel, que fue una de las que el Señor me iba dando, pero también el enemigo sí me iba tirando dardos y dardos. El enemigo, desde el inicio, el enemigo quiso botarme, porque Dios tiene un propósito para mi vida, así como la tiene para los que están ahí escuchando, los que están viendo la programación. Entonces el enemigo ahí, escuche esto lo que le voy a decir, y esto no es vergüenza, sino que es parte del testimonio. El enemigo ahí, yo estaba en una prédica viendo a un hermano, cuando viene algo a mi mente y me dice: mira, qué bonito ese que está ahí dirigiendo el servicio. Y yo: ¿cómo así? Una voz así, un pensamiento bien feo, una voz bien fea, y empieza a entrar dentro de mí. En ese entonces entró ahí que a mí me querían gustar los hombres. Y yo le decía: Señor, ¿cómo es eso que a mí me van a gustar los hombres si yo antes, todavía yo jactándome, y yo antes a mí me gustaban las mujeres? ¿Cómo va a ser eso? Entonces empieza la lucha, una lucha tan tremenda ahí, hermano, pero porque como el Señor ya me estaba levantando, el Señor ya me estaba quitando la venda de los ojos, el Señor ya me estaba enseñando su palabra, entonces el enemigo quería que yo siguiera ciego y que siguiera haciendo las cosas como a Dios no le agradan, como que le agradan al enemigo. Entonces, ¿sabe qué pasó? Eso era sábado. Pasó domingo, lo mismo. El domingo pasé una lucha tan tremenda en ese día en el penal, y resulta de que yo vengo y le digo: Señor, yo no quiero esto. Empecé a llorar ahí en el puesto donde yo dormía, 11, 12 de la noche, yo llorando y clamándole a Dios por mi misericordia. Y le decía: misericordia. ¿Sabe qué es lo que hice? Yo se lo cuento ahora como testimonio, pero yo en ese ratito no le dije absolutamente a nadie. Yo lo que estaba esperando eran que eran las 6 de la mañana para que abrieran las puertas del penal, para yo correr, ir a la iglesia, doblar mis rodillas y refugiarme en la presencia de Dios, porque ahí no había, si usted llegaba a las 6 de la mañana y quería estar todo el día en la iglesia, no había problema. Y resulta que llego y le digo: Señor, yo me presento delante de ti, Señor, y hoy quiero ayunar, Padre bendito. Y empiezo a darle al Señor ¿cuál era el propósito del ayuno? El propósito era que Dios me ayudara a sacar ese espíritu inmundo de homosexualismo que había entrado en mí. Y entonces empiezo a llorarle a Dios, empiezo a clamarle la misericordia a Dios en secreto. En secreto, cuando le digo en secreto, que no salía de mi boca, sino que solo dentro de mi corazón empiezo yo a decirle al Señor, y empiezo a llorar y empiezo a clamar y empiezo a pedirle a Dios misericordia. Pasa un día, pasa 2 días, pasa 3 días. Y hermano, cuando el Señor hace la obra en mí, hermano, una liberación, hermano, el ayuno y la oración, y la lectura, eso fue algo tremendo, hermano. Eso fue una lucha que se la estoy resumiendo, pero en el ratito esa lucha fue muy tremenda, hermano. Fue muy tremenda porque en las cárceles hay unas de demonios que usted no se imagina. Y mire, hermano, un demonio de homosexual me quiso atacar porque no pudo.
y no podrá, porque estamos cubiertos con la sangre de Cristo, ¿verdad? Entonces el Señor, cuando yo empiezo a dar cuando el Señor me saca de eso, me da otro escalón. Yo hago otro escalón cuando empiezo a entender más su palabra, cuando Dios permitió que eso pasara a mí, pero Él lo permitió para que yo me refugiara en los pies del Señor, me humillara a Él y el Señor siguiera haciendo la obra en mí, porque el Señor estaba haciendo la transformación en mi vida, y entonces era necesario que yo pasara muchas cosas que en ese entonces yo no lo comprendía, pero después, hasta ahora yo lo comprendo. ¿Por qué lo pasé? Porque eso a mí me fortaleció bastante, eso a mí me abrió los ojos del entendimiento, me dio la sabiduría en su palabra, y así sucesivamente pasó que después vienen las audiencias. El Señor me empieza a levantar. Allá en la cárcel el pastor, para que uno sirva, pues yo empecé recogiendo basura y recogiendo la basura, y estuve 7 meses el pastor así recogiendo basura. Después me dio un privilegio de llevar las sillas. Y me dijo, tenés un gran privilegio, me dijo, donde lleva las sillas. Después ya me pusieron como diácono. Y yo ya, cuando yo le dije a Dios, yo no te quiero servir, era cuando más le servía a Dios y cuando más le entregaba mi vida a Dios, cuando empecé a sentir ese amor que siento por las almas, ese amor que siento de predicarle a alguien el evangelio, ese amor de decirle, el Señor te quiere, pero el Señor no le gusta que hagas eso, porque ese es un amor, eso es algo que yo siento dentro de mi corazón, poderle hablar a alguien del evangelio, de las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces empieza el Señor a usar mi vida, empieza el Señor a darme privilegios, el pastor en la iglesia, como de dirigir el servicio, de dar la lectura, y empezó el Señor a levantarme. Empiezo yo a tocar una batería, pero lo difícil no era eso, lo difícil era la situación en la que yo me encontraba en el juzgado. Entonces lo que para mí era imposible, para Dios todo lo es posible, hermanos. Entonces el juez en una audiencia, a mí me estaban cambiando el delito, la licenciada, pero el Señor me había dado una profecía de que Él tenía todo en sus manos, Él tenía el control de todo, pero como uno a veces le falta fe, entonces uno no cree en lo que Dios está hablando. Entonces el Señor, lo que ahí me mostraba en este proceso, el Señor ahí me llenó de fe, el Señor ahí me fortaleció, el Señor ahí hizo algo muy grande en mi vida, como la puede ser en la vida de usted, hermano, de usted, hermana, de usted, amado oyente y creyente que está ahí viendo desde esa plataforma, desde ese televisor, que ese testimonio sea para la honra y gloria de Dios, que le pueda ayudar en algo, porque yo soy un testimonio de Dios, de donde Dios me ha sacado y donde Dios me tiene ahora. Entonces empieza en las audiencias, se empieza a complicar el asunto, empieza a pedir el juez 20 años de prisión, porque era delito de narcotráfico, y que porque ese delito de narcotráfico era penado por pura cárcel, porque ese delito no tiene reforma, decían, reforma es cambio, no tiene medida sustitutiva, no tenía una multa, no tenía nada, a ley eso era una condena, así lo había dicho el hombre, pero para Dios no era así. Pero cuando yo le entrego mi vida a Dios, yo le digo al Señor, yo te voy a servir de todo corazón. Si tú me sacas o tú me dejas, yo te sirvo, porque ya le había entregado mi vida a Cristo. Y así es como el Señor obró. Entonces me miré al Señor, el Señor vio mi corazón dispuesto a poderle servir. Entonces yo ya estaba gozoso dentro de la cárcel. No le voy a mentir, triste, porque no sabía si me iban a condenar a cuántos años. Solo esperaba en todo ese tiempo. Van pasando las audiencias, van los meses, al punto donde llega yo orando, ayunando, pidiéndole a Dios. Mi esposa me llegaba a visitar, mi esposa me llevaba profecía, mi esposa buscó mucha oración. De repente, como Dios es un Dios de los de repente, ¿verdad? Llega un pastor, el nombre no me acuerdo del pastor. Yo estaba como diácono, hubo una liberación ahí. Yo fui a tener un trapeador para limpiar, y el hermano empezó a ministrar en el pueblo, y el pueblo ahí, y yo haciendo como el servicio de diácono, porque sirvo como diácono en la iglesia donde estoy. Y empieza y me dice, yo llevaba el trapeador para afuera, lo fui a lavar y todo, y ya venía de regreso. Cuando me dice, varón, me dice, yo tengo algo de parte de Dios, porque a eso vine, me dijo, y le voy a decir lo que Dios dice, me dijo. Y me empieza a decir el Señor a decirme mi pasado, mi presente y mi futuro. Y yo, ¿cómo? Si Él no me conoce, y todavía me quedé como que incrédulo, pero me dijo, dice el Señor, que lo va a dejar irle. Pero ¿cómo el hombre iba a saber, el pastor, le digo hombre porque pastor, iba a saber de la promesa que yo le tenía a Dios? Entonces me dice el Señor, me dijo,
que lo va a dejar ir libre de esta cárcel, pero que no se vaya a olvidar de lo que usted le prometió al Señor, por favor, y no se vaya a apartar de sus caminos por nada de lo que a usted le vaya a acontecer más adelante, me dice. Yo así me quedo, wow, y me dice, su esposa, me dice, esa mujer lo ama, dice el Señor. ¿Y cómo iba a saber él de mi esposa? ¿Cómo iba a saber él que mi esposa ayunaba? Solo Dios. Y dice el Señor que las oraciones que su esposa ha hecho ya son escuchadas, dice. Y esa mujer lo ama, dice. Pero usted va a salir, pero solo crea en Él, me dijo. Eso creer en el Señor, eso esperar en el Señor, hermanos. Ahí es donde uno va ganando la paciencia. Ahí es donde Dios le va dando a uno la fe. Créame, hermanos, los procesos no son solo por pasarlos así, porque el Señor ahí nos va moldeando y nos va fortaleciendo. Resulta que pasando con el tiempo, yo estoy ayunando en la iglesia para la honra y gloria de Dios, estoy ahí, llega un hermano, tampoco le sé el nombre, uno de los hermanos que llegaban de la calle, y yo estaba postrado, 2 de la tarde, ahí en oración, y yo siento unas manos atrás en mi espalda, y él era ya un hermano ya anciano de edad avanzada, unos 65, 68 años, y me pone las manos y empieza a orar por mí, y yo me quedo postrado, él ora por mí, yo me quedo postrado. Cuando me levanto, me dice, ¿cómo está, hermano? Me dice, nos saludamos, platicamos. Me dice, el Espíritu Santo no se equivoca, me dice. Dice el Señor, me dice, que lo va a dejar ir. El Señor me estaba dando la respuesta a lo que yo le había dicho, porque como yo no sabía lo que me había dicho el otro hermano, si creer o no creer, entonces el Señor me mandaba una confirmación con este hermano. Y dice el Señor, me dice, la gloria sea para Dios, que no se vaya a olvidar de la promesa que usted le hizo, y que por nada del mundo usted se vaya a apartar de los caminos de Él, y que lo va a dejar ir libre, y que en la última audiencia, me dice, usted va a ver el poder de Dios, me dice. Santo Dios, solo crea en el Señor y usted va a salir de aquí. Gracias, hermano. Eso me fortalecía, eso me animaba a seguir confiando en Dios, y seguía buscando a Dios en lectura, en ayuno, en oración, sirviéndole con todo mi corazón. Las audiencias seguían avanzando, paso de una etapa es un inicio, no sé cómo se llama eso, después viene una presentación de pruebas. Ya cuando me voy a la etapa intermedia, ya eso estamos hablando de que ya 1 año, esa etapa intermedia, el proceso se complica porque la licenciada había metido había peleado para que me cambiaran el delito a promoción al estímulo a la drogadicción. Eso quiere decir que yo me drogaba, ¿verdad? Pero no lo hacía, entonces solo eso quiere decir. Entonces resulta que cuando caigo a esa audiencia intermedia, ahí yo me podía ir libre, pero resulta que se complica todo. No, me voy a debate. En el debate ya es la última audiencia, ya cambian los jueces, ya todo se vuelve bien complicado, y me dice, cuando yo me presento, me dice el juez, Brian Cortés, sí, sos un narcotraficante, dice el papel, por lo tanto te voy a sentenciar, me dice. Pero el Ministerio Público no se presenta. Bueno, le dije yo, si la voluntad de Dios, sí. Y le dije a la licenciada, Dios tiene el control, le dije. Y empezaba yo a sentir eso. Dios tiene el control. Dios tiene todo en sus manos. Y ella me dice, Brian, me dice, le voy a decir a su familia que se preparen porque usted lo van a sentenciar en cuántos años. Dios tiene el control. Le dije, yo creía en el Señor, en lo que me había dicho, ¿verdad? Entonces empecé a creer en el Señor y en el Señor. Cuando resulta que el día 30 de octubre del 2023, si no estoy mal, se hace la audiencia. Había manifestaciones aquí, habían bloqueos. Llega la licenciada, llego yo a la audiencia y me dice la licenciada, se va a suspender la audiencia, no vino el MP. Pero yo unos días antes, un hermano me dijo, hermano Brian, yo soñé que te ibas libre, que eras el primero, estábamos 5 en la lista para irnos y yo era el número 1. Y yo unos días antes, por ahí un viernes, yo soñé cuando Dios habla por sueños, y soñé que había un montón de seguridades como en un castillo, y había unas grandes columnas, y yo veía que había un ejército conmigo y tiraban misiles y eso se desmoronaba y las puertas se abrían, y yo sabía que esa era mi libertad, el Señor me confirmaba, ¿verdad?
Entonces el Señor me dijo en un sueño: ya no me pidas más por tu libertad, solo adórame. Y empiezo yo a entrar en adoración al Señor, 3 días adorando al Señor, adorándole, dándole la honra y la gloria. Cuando yo llego a esa audiencia, el juez está ahí y firme con la misma sentencia. Cuando el Señor me dijo: vas a ver mi poder en la última audiencia, cuando viene y la licenciada me dice: va a suspender la audiencia, me bajan otra vez a la carceleta. Me voy a la carceleta, confiar en el Señor, le empiezo a cantar en la carceleta a Dios, le empiezo a adorar, le digo: Dios, tú eres un Dios, empiezo a decirle: tú eres el Dios Todopoderoso. Empiezo a orar y le digo: Señor, si es tu voluntad que yo pase tiempo en la cárcel y tú aquí vas a usar mi vida y me vas a preparar para yo salir, lo recibo en tu nombre, Señor, pero ya yo con fuerza de valentía. Y si no, Señor, es que se haga conforme a tu voluntad. Y le empiezo a cantar al Señor: el Espíritu de Dios está en este lugar. Y le empiezo a decir: Dios está aquí. Y empiezo a llamar la presencia del Señor. Y me recuesto un poco en la banca y me quedo dormido un poco tiempo. Cuando baja el guardia y me dice: Brian, tienes la audiencia. Cuando llega a la audiencia, lo primero que hace la licenciada, pega un brinco y me dice: se va a ir libre. El juez lo va a dejar ir libre. Le botó los cargos. Mire lo que... Dios, yo ya iba confiado. Yo no sabía ni cómo, solo le dije: Señor, cuando sea así voy a levantar mis manos. Y le dije: Señor, muchas gracias, te doy la honra y la gloria a ti. Hermanos, y eso que me pasó, le digo, fue algo, en su momento no lo entendía, pero ahora lo comprendo. Ahora, ¿cómo estoy aquí? Estoy en medio de un canal, estoy pudiendo impartir en mi testimonio, y eso fue lo que Dios hizo en mi vida. Y lo que Dios hizo en mi vida, hoy lo reflejo aquí, lo tengo aquí, estoy aquí. Y mire, hay que confiar en el Señor. Hombre, mujer que estás ahí viendo la transmisión, si no estás en los caminos del Señor o estás pasando una dificultad, entrégale tu vida a Cristo y Él va a hacer conforme a la voluntad de Él algo grande y maravilloso en tu vida, así como lo hizo en mi vida, así como yo soy un testimonio el día de hoy. Espero que a ti, que esto que hoy te compartí sea de gran bendición para tu vida. Esto fue lo que Dios hizo en mi vida, esto es lo que Dios seguirá haciendo en mi vida, y esto es un mensaje de parte de Dios, que como dicen en Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y yo creí que los caminos que andaba me eran bien, pero me estaban conduciendo a la condenación eterna. Muchas gracias, amados hermanos, por este momento maravilloso. Vamos a pedir que pongan una alabanza por favor, y ya regresamos. ¿Qué tal? Inspirado, Moisés escribió en Génesis cómo los cielos creó, la tierra y las plantas y todo animal, y al hombre al que puso en su Edén terrenal. El éxodo exige cabal redención, Levítico enseña de la adoración. El viaje termina en Número ya, y en Deuteronomio Canaán siempre está. Josué va triunfando en las huestes de Dios, y jueces señalan que Israel es mejor. Memíter y Ruc señalan a Samuel, los reyes y las crónicas un pueblo infiel. Luego Edras tiene vías de aquella mujer que amaba a su pueblo, su nombre era Esther. Paciencia aprendemos de Job que sufrió, y el libro de los salmos que a Cristo anunció. Proverbios al joven lo hace conocer, razones prudentes y a Dios entender. Más de Eclesiastes habla de vanidad, de muerte y de juicio y de toda maldad. Cantares expresa
fuerte vigor. Cuanto ama a su pueblo, su fiel Salvador. Ahora los profetas van a presidir la gloria de Cristo que había de sufrir. Escribió Isaías, amado fue, revela cómo ha de nacer Emmanuel. Amaba a su rey, Jeremías lloró, y en lamentaciones su fin exploró. Visiones gloriosas miró Ezequiel, en foso de leones estuvo Daniel. Su pueblo errante muy pronto adoró, por boca de Oseas decía Jehová. Del Pentecostés Joel profetizó, una gran batalla Amós declaró. Audía nos habla de Saúl que enjuició, Jonás fue el profeta que profetizó. La nueva Miquea, pañales de luz, Belén donde nace el Mesías Jesús. Destrucción de Nínive miró a Nahum, postrado en tierra oraba Bakú. A todo mi pueblo lo reuniré, decía Sofonía, palabra de Dios. A Jehová exclamaba, yo edificaré el gran nuevo templo de Jerusalén. Un rollo volando Zacarías vio, y el gran Malaquía lo profetizó. Mándanos a Elías para... Aleluya, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Es una bendición pues escuchar de dónde nos ha traído el Señor, ¿verdad? Para cumplir el propósito que Él tiene en nuestras vidas, y sabemos de que vamos hacia adelante sin desmayar, porque solamente así tal vez no hacemos caso, no venimos a los pies de Cristo. Y es una bendición de todos aquellos que están escucharon este testimonio, que primero Dios les va a dejar algo para que reflexionen de dónde nos ha traído el Señor y para qué nos ha traído el Señor, ¿verdad? Damos gracias a Dios porque saludamos a la familia del pastor Max. Saludamos a Cristóbal González, bendiciones hermano Rudy, hermano Brian, bendiciones. Diego Sucuquitol, saludos, bendiciones. Dios les bendiga, visualizándolo aquí de Chichicastenango. Qué bendición, ¿verdad? Saber de que ha llegado hasta los departamentos este mensaje de bendición, y allá en Chichicastenango, pues una bendición poderles saludar. Sabemos de que Dios está con nosotros. La hermana María González, Dios le bendiga su vida. Oración por mi nieto para llegar a salvación, dice, para la salvación. Primero Dios, solo tenga fe y siga orando por su nieto, que sabemos de que la oración tiene poder y va a hacer cosas maravillosas y grandiosas en su vida, ¿verdad? Esperamos de que entienda a tiempo y no fuera de tiempo, ¿verdad? Porque si no, también estos testimonios son para que nosotros reflexionemos
y llevemos el mensaje de salvación, ¿verdad? ¡Qué bendición! Damos gracias a Dios. Vamos a darle el tiempo al hermano Max, que él tiene palabras. Gloria a Dios. Amén, mis hermanos. Qué precioso, ¿verdad? Es oír el testimonio de nuestro hermano Brian, ¿verdad? Yo sé que su proceso, hermano Brian, ha sido duro. Ha sido duro, ¿verdad? Como también el proceso de nosotros tal vez no es igual, porque déjame decirle que estar preso no se le desea a nadie, hermano Brian. Pero gracias a Dios, Dios lo sacó del alcoholismo, de la drogadicción, de donde usted tal vez caminaba antes, ¿verdad? Amén. Y gracias también a nosotros, ¿verdad? Tanto como hermano Rudy, tengo años yo de conocerlo también. Nosotros compartimos también lo que usted también compartía antes, solo que en diferente manera de decir, en el sentido de alcohol, ¿verdad? Dios nos sacó de eso, los procesos que nosotros antes llevábamos, tal vez la familia, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestras hijas, ellas sufrían, ¿verdad? Amén. Y ese es su testimonio, hermano Brian. Llegó lejos. Amén. Ese es su testimonio, llegó lejos. Y esperando, ¿verdad? Que muchos lo hayan puesto en práctica o lo pongan en práctica. Muchos tal vez hermanos que decayeron de la presencia de Dios o se alejaron de la presencia de Dios. Tal vez vino el enemigo, metió cizaña en su mentalidad, ¿verdad? Y ese testimonio es para que ellos se acerquen otra vez a los caminos del Señor, ¿verdad? No, es duro, mi hermano, sí, pero es, qué bueno, mi hermano Brian. Yo le insisto a usted que siga adelante. Gracias, usted es un varón joven. Amén. Ya pues ya uno pues ya tiene su edad, uno ya casi con hermano Rudy somos casi de la misma edad, ¿verdad? Ahora usted está todavía bien patojón, dicen muchos allá afuera, ¿verdad? Entonces está en la mera flor para seguir adelante. Amén. Y adelante, mi hermano Brian, Dios me siga bendiciendo de una manera muy especial y lo animo, hermano Rudy también, yo lo animo también en su ministerio, hermano Rudy no está solo, amén. 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 Gloria a Dios, aleluya. Es una bendición, dice, bendiciones hermano Brian, bonito testimonio, Dios lo siga usando amén. Grandemente, Dios bendiga este programa. Amén. Gracias hermano Cristóbal por estar en sintonía del programa. Una persona que también la conozco desde hace mucho tiempo, muchos años, y es una bendición pues tener amigos cristianos también, ¿verdad? Amén, así es. También saludamos al hermano Douglas Sales, también el esposo de la hermana Marlene, también es un amigo desde hace mucho tiempo, muchos años, desde que empezó el canal de televisión, pues nos conocemos, y yo lo bendigo en el nombre de Jesús, sabiendo que él pues le ha servido al Señor también, ¿verdad, hermano Brian? Así es. Vamos a orar, pero vamos a escuchar una alabanza primero y después vamos a entrar en unos minutos de oración los tres. Cristo viene en una nube, en esa nube me voy
voy a morar, hermanos, me voy a morar. Me voy a morar con Cristo, me voy a morar. Me voy a morar, hermanos, me voy a morar. Me voy a morar con Cristo, me voy a morar. Y para la juventud cristiana, los esposos barrios le invitan a que moren con Cristo. ¡Aleluya! Me voy a morar, hermanos, me voy a morar. Me voy a morar con Cristo, me voy a morar. Me voy a morar, hermanos, me voy a morar. Me voy a morar con Cristo, me voy a morar. Óiganme, jóvenes y señoritas, no tengan novios mundanos. Óiganme, jóvenes y señoritas, no tengan novias mundanas, porque la luz y las tinieblas nunca han tenido la comunión. Porque la luz y las tinieblas nunca han tenido la comunión. Me voy a morar, hermanos, me voy a morar. Me voy a morar con Cristo, me voy a morar. Me voy a morar, hermanos, me voy a morar. Me voy a morar con Cristo, me voy a morar. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, amén. Aleluya. Y así pues vamos a ir finalizando con una oración, va, mis hermanos. Espero que también hayan puesto en cuenta, amén, el testimonio, hermano Brian, y muchos más que hay, va, mis hermanos. Amén. Y adelante en la obra, adelante, mis hermanos. Les animo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, y así vamos a orar, amén. Señor Jesús, gracias, Padre eterno, gracias, mi buen Dios amado. Gracias, papá, por este momento, Señor, que usted ha dado, Padre eterno, para alabarle, para bendecir su precioso y santo nombre, Señor amado. Sabemos, Padre, que este canal ha sido, Padre, de bendición para muchas vidas, muchas almas, Señor amado. Por eso muchos, Señor, han venido, han predicado su palabra, Señor, y muchos, Padre eterno, se han levantado, Señor amado. Muchos se han levantado donde estaban, Padre, aún alejados de su presencia, Padre eterno. Gracias, Señor Jesús. Bendice la vida, Señor, de hermano Rudy, Señor. La vida, Padre, de hermano Brian, de su familia, Padre eterno. Gracias, Dios le doy, porque hasta aquí, Padre, usted nos ha ayudado, Señor Jesús. Usted nos ha bendecido de una manera muy especial, Padre eterno. Bendice, Padre, la vida, Señor, de mi familia, la vida de mi esposa, la vida de mis hijas, la vida de mis nietas, Padre eterno, y la vida de mis hermanos que hoy, Señor, visualizaron, Señor, de allá, Padre, de aquel hogar, Señor amado. Gracias, papá, porque hasta aquí, Señor, usted nos ha ayudado, Señor bendito de la gloria, Padre. Yo pongo, Señor, este clamor, Padre. Yo pongo, Señor, esta oración, Señor, aún en sus manos, Padre eterno, porque sabemos, Padre, que usted está al tanto aún de todo, mi Dios amado. Yo pongo, Señor, aún este canal, Señor amado, este canal de televisión, Señor, en sus manos, Padre. Aún, Padre, nuestro hermano Herman, Pastor Herman, Señor, y su esposa, Señor amado, bendícelo, Señor, allá donde él se encuentre, Padre, de una manera muy especial. Ayúdalo, Señor
Señor amado. Gracias, Señor, por todos, Padre, los que miraron, Señor, esta programación, Padre eterno. Bendícelos, Padre amado, porque sabemos, Padre, que ellos están también, Señor amado, aún, Padre, oyendo, Señor, visualizando, Padre, para llevar, Señor, muchas cosas, Padre, delante de usted, Espíritu Santo. Hay poder, Señor, en su nombre, Padre. Hay poder en su nombre, Espíritu Santo de Dios. Bendice, Padre, aquellas iglesias, Señor, que están, Padre, aún en oración, Señor. Bendícelos, Padre eterno. Ayúdales a seguir adelante, Padre. Oh, mi buen Dios, bendice la vida, Padre, de hermana Eva Beltrán, Señor. Dale fuerzas, Padre, allá donde está, Padre, en aquel hospital, Señor. Yo la pongo, Señor, delante de usted, Padre. Ayúdale, levántala, Señor. Esfuérzala, Padre. Su palabra, Señor, dice: esfuérzate y sé valiente. Dice su palabra, Padre eterno. Yo sé que usted está con nosotros, Padre. Yo sé que usted está con nosotros. Usted está con los que están pidiendo ahorita, Padre, aún por su sanidad, Señor amado. Con ellos, Señor amado, usted está, Señor bendito de la gloria. Ayúdale, Padre eterno. Ayúdales, Padre. Todos aquellos, Padre eterno, que están, Padre, aún, Señor, postrado, tal vez en una cama, Señor, en un hospital, en un puesto de salud, en una clínica. Yo, señores, te pido al Señor, Padre, que aún, Señor, que los ayude, Padre eterno, que los levante, Señor, de esa enfermedad, Señor amado, de esa cama, Señor bendito de la gloria. Hay poder en su nombre, Espíritu Santo. Hay poder en su nombre, Espíritu de Dios. Gracias, Padre, por este canal también, Padre. Gracias por esta programación, preparando líderes al servicio de Dios. Gracias, Padre, porque han llegado, Señor, esa programación ha llegado a muchos lugares, Padre, a muchas colonias, Padre, muchos caseríos, Padre eterno, a muchos departamentos, Padre, por medio, Padre, de las redes sociales, Señor amado. Oh, Espíritu de Dios, hay poder en su nombre. Gracias, yo le doy, Señor. Gracias, Padre, porque ha sido de bendición aún todo, Padre, lo que hacemos en este lugar, Padre amado. Ha sido de bendición, Señor, todo lo que hacemos, Señor, aquí en este lugar, Padre, aquí en este canal, Padre, tanto en el canal como en la radio, Padre. Gracias, Dios. Gracias, papá. En sus manos, Señor, estamos, Padre, y en sus manos, Señor, todo lo ponemos en tus manos, Señor Jesús. Señor amado, gracias. La alabanza, la honra y la gloria. Gracias, por los siglos amén de los siglos, Señor. y amén. Gloria a Dios, aleluya. Si Dios lo permite, el próximo sábado pues estaremos en este lugar a esta misma hora y por este mismo canal. Bendiciones. En su espacio, preparando líderes al servicio de Dios, juntamente con sus conductores Rudy García y sus invitados, nos hemos centrado en conocer lo que Dios tiene en las Sagradas Escrituras, conociendo temas especiales para llenar nuestra vida. Recuerda seguirnos en nuestro próximo espacio. Llámanos para información o comentarios. 5480-4868. Preparando líderes al servicio de Dios. Vuelve con ustedes en una próxima emisión. Estás viendo Canal Espíritu Santo y Fuego. La venida de Cristo está a la puerta. Y hoy este ministerio toca a la puerta de su corazón para que se una con nosotros y juntos podamos construir nuestra galera para seguir gozándonos en nuestras bendecidas vigilias. ¿Deseas unirte y apoyarnos